amor a cielo abierto, infinito, plural y planetario. Es uno más en la plaza del barrio, cotidiano misterio al descubierto. Bienvenidos entonces a todos, a todas, a todos al cuarto webinar del Centro Metodista de Estudios Wesleyanos. En esta oportunidad nos acompañan 3 especialistas que nos van a ayudar a comprender un tema tan actual como crucial que nos está atravesando literalmente como sociedad. Justicia ambiental y fe es el tema, y su pertinencia la estamos viendo en el día a día, más allá de esta pandemia, con un litoral incendiado literalmente. Nuevamente le damos la bienvenida a todos. Ya presentamos a nuestra primera expositora, Malena Lozada Montanari, licenciada en Ciencias de la Atmósfera por la UBA, actualmente desarrollando un doctorado en la misma área con focalización en cambio climático y ciudades. Malena es miembro de la Iglesia Evangélica Metodista Argentina, integrante del equipo nacional de jóvenes de la IEM. Malena, somos todos oídos. Hola, bueno, espero que me estén viendo y escuchando. En primer lugar, agradecerles a quienes se sumaron a este webinar y también agradecerles a quienes me invitaron a ser parte. Mi idea es acá hablar un poco a través de mi testimonio y dar una mirada acerca de cómo entiende la juventud su rol en busca de la justicia climática e intentar responder de manera muy breve qué hicimos hasta ahora y hacia dónde nos dirigimos. El primer punto para mí es resaltar el lugar que debería tener la juventud en aquellos lugares donde se toman las decisiones con respecto a la lucha frente al cambio climático. La realidad es que todavía no estamos sufriendo las consecuencias del cambio climático en su mayor intensidad, sino que las consecuencias son a futuro. Pero este futuro no está tan lejano y a la vez lo que creemos que va a pasar es muy cierto. Ya hay muy poca incertidumbre acerca de qué ocurrirá. La idea igual no era hablar de cambio climático en esta charla, pero teniendo en cuenta el contexto del que vengo y la carrera que elegí, me parecía importante dar un poco de información solamente. Así que es por eso que voy a intentar compartir la pantalla para una presentación que preparé. Bueno, acá les muestro uno de los últimos informes especiales del Panel Intergubernamental de Cambio Climático de la ONU sobre la importancia de no traspasar el 1.5, o sea, el 1,5 grados de calentamiento global. Este calentamiento, como dice su nombre, este 1.5 es global, es decir, se toma la temperatura del aire y también la temperatura de superficie del mar de todo el planeta y se hace un promedio. ¿Eso qué quiere decir? Que ya hay lugares de la Tierra, del planeta, donde la temperatura subió por encima del 1,5 grados, por encima de los 2 grados, incluso hasta 3 o 4 grados de calentamiento. ¿Por qué nos importa este 1,5 grados de calentamiento global? Porque la comunidad científica está de acuerdo en que es un punto de no retorno. ¿En qué sentido es un punto de no retorno? En el sentido de que al superar este umbral va a haber pérdida de biodiversidad, pérdida de ecosistemas terrestres y marítimos e incluso las consecuencias para la salud humana, para la seguridad alimentaria, que va a ser muy difícil volver hacia atrás o incluso no se va a poder recuperar. ¿Dónde estamos hoy en día? Bueno, este informe del IPCC fue en el 2017, por eso está la flecha hasta ese año. La línea celeste es el calentamiento ya observado. En el 2017 se llegó a 1 grado de calentamiento global y la línea punteada negra eran las proyecciones al futuro y déjenme decirles que estamos sobre esa línea. Entonces, siguiendo esta tendencia al calentamiento, estaríamos llegando a este punto de no retorno, el 1,5 grados,
alrededor del 2040. Pero el problema es qué ocurre cuando pasamos ese punto del grado y medio. ¿Se frena? ¿No se frena? ¿Sigue el calentamiento? Y bueno, esto depende mucho, digamos, de las contribuciones de los países y del aumento o no de los gases de efecto invernadero en la atmósfera. Acá pueden ver que hay distintas proyecciones que justamente dependen mucho de los acuerdos que los países estén realizando entre ellos y en pos de una economía más verde o más amigable con el ambiente. Hoy en día existen lo que se llaman contribuciones nacionales de países a través del Acuerdo de París que se firmó en 2015, donde cada país tiene que decir, bueno, yo me comprometo a hacer estas acciones para reducir mis emisiones. Teniendo en cuenta todas las contribuciones nacionales, igualmente, hoy en día el calentamiento previsto para fin de siglo es de alrededor de 3 o 4 grados. Es decir, yo les estoy comentando que el 1.5 es un punto de no retorno y estamos previendo que para fin de siglo estaríamos en el doble de este valor. No solo eso, sino que Argentina hoy en día, según una página, acá la cito, Climate Action Tracker, que es una página que sigue muy de cerca las contribuciones nacionales determinadas en los países, pero también cualquier noticia que tenga que ver con la política ambiental de un país. Bueno, según esa página, Argentina hoy en día tiene una meta muy poco ambiciosa. Tanto es así que si todos los países del mundo tuviesen la misma meta que Argentina, la temperatura hacia fin de siglo llegaría por encima de los 4 grados. Y algo que se pueden preguntar, y también me lo pregunto yo, es, bueno, ya que estamos en medio de una pandemia, ¿cuál es la consecuencia de la pandemia con respecto a las emisiones de gases, teniendo en cuenta que, por ejemplo, no hay tantos vuelos, no hay tantas actividades industriales? Y la respuesta es la siguiente. Estas son las emisiones globales de dióxido de carbono hasta este año y la proyección para el 2020. La proyección es que cae un 5% de las emisiones globales. ¿Alguien habla? Y claro, parecería una buena idea, y una buena noticia, mejor dicho, y no es que no lo sea, pero esta es una analogía que no es mía, debo decir, sino que es que la escuché, pero me parece muy buena, y es que las emisiones de gases de efecto invernadero, en particular del dióxido de carbono en la atmósfera, se pueden pensar como una bañadera que se va llenando. Es decir, desde 1900 o un poco antes hasta hoy en día, la bañadera se fue llenando de agua. El hecho de que hoy en día haya una pandemia hizo que este año, en el 2020, la bañadera se vaya llenando con menos intensidad. Pero no es que dejó de llenarse, ni que se empezó a vaciar. Simplemente lo hizo con menos intensidad. Pero mientras siga abierto, digamos, este flujo de agua, o yendo a la realidad, las emisiones de gases de efecto invernadero, el cambio climático va a seguir siendo un problema. Y entonces, dejo esa figurita solamente para que la vean. Pero yendo a lo que quería decir hoy, y volviendo al hilo. El gran interrogante hoy en día es cómo podemos salir de la recesión económica global que generó esta pandemia sin hipotecar el futuro del planeta aún más. Y me parece que este punto es el que hoy en día necesitamos estar firmes y hacernos visibles. Pero, y siempre hay un pero, como joven de un país en vías de desarrollo, es difícil hacernos ver y hacernos escuchar. Por ejemplo, hay productos que en Europa están prohibidos que acá tienen vía libre para utilización. No solo eso, también aparecen en publicidades televisivas, por ejemplo. Hay empresas que en sus países de origen no pueden funcionar y acá llegan y hacen sus trabajos más contaminantes. Y aunque esté hablando de Argentina en particular, es algo común a todos los países en vías de desarrollo, o como se dice hoy en día, del sur global, porque la realidad es que las necesidades económicas siempre nos presionan. Y muchas veces estas actividades contaminantes primero se disfrazan como inversiones para el país. Es por eso que yo creo que, y me gustaría que se queden con esta idea, que luchar por la justicia climática no es solo luchar contra el cambio climático en sí, sino también buscar justicia en todos los demás ámbitos. No tiene que quedar como un problema ambiental y listo, sino tiene que ver que también este problema ambiental genera injusticias económicas e injusticias sociales. Y para esto hay que buscar soluciones, pero soluciones reales. Y lamentablemente lo ambiental no se va a solucionar si no repensamos el modelo económico en el que vivimos.
Una de las últimas cosas que deben haber escuchado, y que de hecho la comentó Hugo hace pocos minutos, es sobre los incendios que se dan en gran parte del centro del país. Estos incendios en un principio fueron provocados, es decir, fueron intencionales. ¿Por qué? Para renovar las pasturas, es decir, para expandir la práctica de la ganadería, que es la actividad hoy en día, una de las actividades más importantes para la economía del país. Pero lo que ocurrió es que la sequía existente en la región, y que con el cambio climático se va a profundizar la ocurrencia de estas sequías, hizo que estos incendios se intensifiquen y se descontrolen, poniendo en riesgo vidas humanas, pero también pérdida de biodiversidad. Ahí también hay que repensar el modelo económico en el que vivimos. Yendo un poco a mi historia, a los 18 años recién cumplidos, gracias al Consejo Mundial de Iglesias, pude participar de la COP17 en Sudáfrica y ser parte de un grupo de jóvenes de todo el mundo que se llamó en ese momento Youth for Eco-Justice, Juventud por la Ecojusticia. Y lo que aprendí realmente fue muy importante para mí, ya que en ese momento en particular, como jóvenes, se nos hizo sentir que teníamos un espacio desde donde poder hacer la diferencia. Y además, personalmente, como les comenté, viajé con 18 años recién cumplidos, terminó de convencerme para seguir la carrera universitaria de la cual hoy en día soy graduada, que es Ciencia de la Atmósfera. Gracias a ese encuentro también conocí a otras organizaciones ecuménicas e internacionales y, por ejemplo, junto a la Federación Universal de Movimientos Estudiantiles Cristianos, el año pasado pude viajar a otra COP, en este caso la COP25, que fue en Madrid, España, y ver cómo se toman las decisiones políticas que atañen al futuro de la lucha contra el cambio climático. Y eso sin dudas es de las experiencias que no se olvidan más. Pero en esto quería hacer una pequeña pausa y decirles que esta reunión a la que yo pude ir en Madrid, en realidad iba a ser en Chile. Pero si recuerdan, ahora parece muy lejano, pero el año pasado Chile tuvo una crisis social y política muy importante. Y entre otras cosas lo que hizo fue que esta reunión, lo primero que pensaron fue, no la hacemos en Chile, la llevamos a otra parte del globo. ¿Y por qué me pareció importante traerlo, más allá de que está bueno recordar que lo de Chile no fue hace tanto? Porque se había preparado una gran actividad latinoamericana que tenía que ver con nuestros pueblos originarios, que tenía que ver con las realidades de esta parte del mundo, que lamentablemente en Madrid no pudo ser, teniendo en cuenta que estamos bastante alejados de la realidad que se vive en el hemisferio norte y en particular en Europa. Entonces, como jóvenes, yo creo que nuestra perspectiva futura debería estar en unir nuestras voces, en hacer visible el problema, no solo en nuestras ciudades y comunidades de fe, sino también con otros jóvenes, buscar un ecumenismo real. Como cristianos y cristianas, no podemos desligarnos de este tema, ya que es la casa de Dios la que estamos explotando y matando. Es el legado que aparece en Génesis 2, el que estamos descuidando. Entonces, ¿qué deberíamos hacer de acá en adelante en mira de los acontecimientos mundiales que están por venir y sobre todo de los acuerdos entre naciones a los que todavía no se puede llegar? Yo creo que deberíamos ayudar a visibilizar el problema, multiplicar la conciencia y la preocupación acerca de la justicia climática. Debemos ser fuentes de opinión, tener claridad en las alternativas, informarnos, ejercer presión en la sociedad y ojalá lo que deberíamos es llegar a lugares de decisión. Para terminar, me parece importante recalcar que desde hace unos años a hoy en día, y desde hace unos años me refiero hace 2 años, no mucho más, hay una juventud movilizada. Seguramente escucharon hablar de Jóvenes por el Clima, por ejemplo. Gracias a estas juventudes movilizadas se han logrado pequeños triunfos, pero triunfos al fin, como por ejemplo la Ley de Presupuestos Mínimos sobre Cambio Climático a fines del año pasado, o la ratificación del país en el Acuerdo de Escazú, que se fue hace poco este año. El Acuerdo de Escazú es un acuerdo ambiental regional para América Latina. Pero justamente, y teniendo en cuenta estos pequeños pasos dados, es que este es el momento de no bajar los brazos, de seguir adelante y en particular, vuelvo a decir, como cristianas, cristianes, también de hacernos ver y escuchar, porque es parte de nuestra misión la de cuidar la creación. Con esto termino yo. Muchas gracias. Muchas gracias, Malena. No sé si me están escuchando ahora. Nuestra próxima invitada es Julieta Salgueiro. Julieta es licenciada y doctoranda en biología
desarrolla la investigación como becaria doctoral del CONICET, con lugar de trabajo en el INTA. Desde 2002 integra la comisión directiva de la Federación Junta Unida de Misiones, la JUM. Se congrega actualmente en la Iglesia Metodista de Flores. Julieta, la cámara de micrófono son tuyos. Muchísimas gracias por la invitación. Genial, gracias. El tema de justicia ambiental y fe es muy amplio, así que el pequeño aporte que puedo realizar me parece que es desde este subtítulo, que es los aprendizajes colectivos en JUM, en diálogo con herramientas de la biología, que es, digamos, la profesión con la cual tengo relación. Así que vamos a pasar. Este es el contexto en el que nos ubicamos para trabajar en JUM, ¿no? En la región chaqueña argentina. JUM se ubica en Juan José Castelli, en Chaco. Pero, ¿ven mi pantalla? Deberían ver una que dice contexto región chaqueña. Ahora sí. Ahí sí. Vamos a hacer otra prueba. Este es el contexto de la región chaqueña argentina, como les decía. Esta región está marcada acá en la región Gran Chaco sudamericana, en amarillo, y esta es la región de la Amazonía, ¿sí? Estos son los dos grandes reservorios regionales de biodiversidad, que además son reguladores climáticos, que además cumplen funciones diversas, que no solo son locales, sino regionales, ¿sí? En este caso, nuestra partecita, que son 12 provincias, le llamamos región chaqueña argentina. Y en este caso, además hay que mencionar que son la región Gran Chaco sudamericana es la segunda, el segundo bosque xerófilo a nivel mundial, o sea, un gran depósito de carbono que en la regulación del clima es básico. No todo lo verde ayuda a fijar el dióxido de carbono, sino que tiene que ser leñoso, ¿sí? Y este tipo de forestal liñoso, el segundo bosque grande, digamos, es el chaqueño, ¿sí? Y el primer depósito de carbono a nivel mundial, la Amazonía. Lo que les quería mostrar antes, que no pude, es un sitio web donde muestra hoy los incendios a nivel global en tiempo real, que se llama Windy. Después les voy a pasar la página. En este caso, vemos que la situación de desmonte es tremenda. Este es un monitoreo que realizamos en red. La JUM es parte de esta red. Después le voy a comentar un poquito, pero solamente quería mencionarles que el monitoreo en este contexto se puede observar en este sitio web, y la superficie desmontada durante 2019 en las provincias del norte argentino son 80.938 hectáreas. Cuando hablamos de desmonte, estamos hablando de una eliminación de la diversidad enorme, y con consecuencias tanto en el uso del suelo, ¿sí? Cuando hay desmonte, después hay una desprotección del suelo en el cual sufre la erosión hídrica, y esto produce el planchamiento de los suelos, con lo cual después esos terrenos se terminan, que los suelos se vuelan, que son los primeros 5 centímetros, ¿sí? De la capa arable, que es de donde obtenemos también los productos alimenticios y el cultivo de la tierra. Entonces, cuando hablamos de desmonte, hablamos de una perturbación enorme de los ambientes. Solo en el Chaco se desmontaron en total 17.240 hectáreas, de las cuales 7.783 hectáreas corresponden a desmontes en zonas protegidas, ¿sí? Esto es hermoso. Y además, esto es lo que les quería mostrar de los incendios ahora, que bueno, tuve un problema para la conexión, porque era interesante que pudieran ver en este mismo momento. ¿Por qué? Porque cuando, al menos a mí me pasa, que hay tanta cantidad de noticias que le cuesta a uno focalizar, ¿no? Y al ver en tiempo real en este sitio web, pueden hacer un print de pantalla y luego chequearlo. Uno puede ver por capas, ¿sí? Es información de la NASA, y también con otros proveedores de información satelital, donde lo que se hace es, uno puede ver la concentración atmosférica de monóxido de carbono y superponerla con los sitios de incendio recientes, y también puedes ver el óxido nitroso, bueno, otros contaminantes o liberaciones por casos de incendio, ¿sí? Y además estos que estamos mencionando, estos desmontes y una gran destrucción de la biodiversidad,
lo que vemos es que también va en correlación con conflictos territoriales, ¿sí? Desde esta red que se llama REDAF, realizamos un relevamiento, se siguen el monitoreo tanto de desmonte como el monitoreo de conflictos territoriales continúan. Esto es el procesamiento de datos de 2012, de los cuales de 248 casos relevados, 224 se producen por alguna acción que quebranta los derechos campesinos e indígenas con relación a la tenencia de la tierra. La falta de titulación de las tierras sobre las cuales las familias ya tienen la posesión es la causa común del 96% de los casos relevados, ¿sí? O sea, estamos hablando de un despojo territorial donde son familias que ancestralmente han habitado esa tierra, ¿sí? Hay una asociación entre los desmontes y los despojos territoriales, ¿sí? Y cuando hablamos de justicia ambiental, estamos también hablando de justicia social. Y en este caso, no podemos dejar de mencionar que en este contexto de predación de la naturaleza, vemos también que en nuestro país, ¿sí? Quería aportar esta cita de Raúl Zaffaroni, donde menciona cómo la colonización, especialmente en América Latina, dejando de lado las leyendas de distintos colores, ¿sí? O las distintas interpretaciones, sabemos que redujo masivamente la población originaria del continente, extinguió muchas etnias, destruyó sus culturas, persiguió sus religiones, sometió a servidumbre a millones de personas, etc. En términos jurídicos contemporáneos, se trató de un genocidio. No es posible desconocer que nuestro territorio, en tiempos posteriores a la proclamación de la independencia, ya no en el tiempo de la colonización, sino posterior a la independencia. Esto es interesante porque en las declaraciones de la independencia, en ese momento, los y las patriotas contemplaban a las poblaciones indígenas como hermanos y hermanas en ese momento, ¿sí? Y en la lucha también. Y en este caso, estamos hablando que posterior a ese momento, lejos de proceder de modo acorde con esta, se ha continuado con su obra de depredación y genocidio, no solo por omisión, sino también por acción violenta y abierta. Esto forma parte de un prólogo de un manual que recomiendo, que ahí dejo también el link, que es de Manuel Salgado, que es sobre el convenio 169 de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, que a nivel de derechos de pueblos indígenas es uno de los digamos, los convenios y de los artículos, junto con el artículo 17 de la Constitución Nacional, muy importantes, y recomiendo ese manual para poder comprender en qué situación nos encontramos, porque a veces se realizan noticias mediáticas que nos confunden o no nos hacen entender cómo es, por qué hablamos de despojo y no, como algunos nos quieren hacer creer, de que las poblaciones indígenas serían ocupas, ¿no? Cuando han tenido, y por el propio Estado argentino, han sido reconocidos como pueblos preexistentes a la conformación del Estado, ¿sí? Ahora, cuando hablamos de justicia ambiental, quería traer a colación esta definición de que como son justamente problemas complejos, ¿sí? Necesitamos, o por lo menos esto es lo que vemos en JUM, que consideramos indispensable un trabajo interdisciplinario, intercultural, interconfesional. ¿Y por qué menciono esto? Porque estamos acostumbrados a, en el mejor de los casos, trabajar multidisciplinariamente, que es juntarnos con otros, pero donde no hay un diálogo, ¿sí? Cada quien tiene sus saberes y esto no produce preguntas nuevas en conjunto, ¿sí? Sino que cada quien es solo contemplar que sí, hay profesionales diferentes, ¿sí? O multicultural, donde entonces sí caemos en un etnicismo, quizás en decir, bueno, sí, tenemos tantas etnias y punto, ¿sí? O tantas culturas. Y lo multiconfesional, que también digamos, se refiere a lo mismo, ¿no? Donde no hay un diálogo y una deconstrucción para una construcción colectiva. En este caso, lo interdisciplinario, intercultural, interconfesional es donde nos ubicamos con JUM. Y por eso les dejo algunos textos, que también pueden hacer un print de pantalla, interesantes para leer respecto a esto. En JUM, como les comentaba, nuestro trabajo es interdisciplinario, intercultural, interconfesional. JUM es una entidad ecuménica
con más de 50 años en territorio, se ubica en Juan José Castel y Chaco, y está constituida por 4 iglesias, que son la Iglesia Evangélica Metodista Argentina, la Iglesia Valdense, la Iglesia Discípulos de Cristo y la Iglesia Evangélica del Río de la Plata. Estas 4 iglesias hermanas tienen esta mirada en común que les comentaba antes, interdisciplinaria, intercultural, interconfesional en territorio, y el equipo de lujo que tenemos está coordinado actualmente por el coordinador que se llama Raúl Romero. Sus líneas de trabajo son principalmente la formación en derechos y ciudadanía, el acompañamiento a las mujeres indígenas, apoyo a estudiantes, el espacio de encuentro para diálogo de las organizaciones aborígenes, la ayuda y asesoramiento para el acceso a la justicia, el reclamo en la recuperación de tierras, el acompañamiento a microemprendimientos productivos sustentables. Y además tenemos un trabajo con redes de acción conjunta a favor de la justicia ambiental, en el cual nos relacionamos con otras entidades. La JUM es socia fundadora de REDAF, la Red Agroforestal Chaco Argentina, como les conté antes, que conformamos y que nos permite tener varias iniciativas en conjunto. Como les había comentado, el monitoreo de desmonte que se realiza y también el monitoreo de conflictos territoriales, ¿sí? A la vez, también realizamos trabajos conjuntos con otras entidades por proyectos. Esto también es interesante, este tipo de intercambios, ¿sí? No solo conformando como parte de una red, sino con proyectos en los cuales nos permiten relacionarnos con esos objetivos. Y por otro lado, bueno, los documentos públicos con firma conjunta, en los cuales nos expresamos públicamente a través de denuncias y demás con diversos actores. Aportes que quería hacer respecto a lo que hablamos en JUM con respecto a la relación de la humanidad con la naturaleza, la Pachamama y la casa común. En este caso, es interesante que nosotros, una de las cosas que conversamos es sobre la diversidad de saberes y los nuevos conceptos que se aportan desde las comunidades indígenas, ¿sí? Y en este diálogo intercultural es interesantísimo porque hay un ida-vuelta de aprendizaje, ¿sí? Y en ese caso quería mencionar, por ejemplo, la idea de la tierra como tierra viva, donde también se contempla la idea de ser parte de esta naturaleza. Lo de tierra viva lo mencionaba porque uno de los integrantes de JUM, él comenta cómo realmente en las escuelas, en particular en ciertas escuelas del Monte Chaqueño, se enseña a la tierra como si fuese lo no vivo, y él aporta esta idea de que cómo puede ser si en las comunidades la enseñanza es de justamente que la tierra es parte de la vida y es esencial para el desarrollo de la vida, y cómo esto nos interpela, ¿sí? A la vez esta idea de un continuum existencial que es denominado por Leonardo Suárez, que es esta idea de continuidad, donde la tierra es parte de la continuidad y la perpetuidad de nosotros y nosotros en la tierra, ¿sí? Y la idea de ser parte de donde uno es parte del árbol y el árbol es parte de uno en esta percepción. Y la otra idea interesante es el respeto a los seres del monte, que me parece también algo valioso de este trabajo intercultural, donde las miradas son completamente diferentes, ¿sí? Por otra parte, les quería comentar que esta historia de la relación entre la humanidad y la naturaleza, observamos que tiene
que tiene una historia en común con la historia del patriarcado, que esto es interesante como lo observa Raúl Zaffaroni en La Pachamama y el humano, recomiendo muchísimo ese libro, y en la cual el sometimiento a la naturaleza tiene que ver también con el sometimiento entre nosotros, y especialmente la separación de quién era el sujeto universal, ¿sí? Quién era el humano, que era europeo, quién era el sujeto de derechos, digamos, europeo, blanco, con ciertas características, y todo el resto no éramos sujeto de derecho, ¿sí? Me incluyo por ser mujer y descendiente mapuche en este lugar de donde no éramos sujeto de derecho, pero como muchísimos otros, ¿sí? El 56% de nuestra población tiene sangre indígena. Y en este caso, la ampliación de derechos me parece que viene de mano también de una interpelación hacia cómo nos relacionamos con la naturaleza, cómo nos relacionamos entre nosotros. Por último, quería compartir unas herramientas de la biología. Lo que les quería compartir desde las herramientas de la biología, que me parece muy interesante, pero que también es algo que nos permite otras miradas, ¿sí? Algo básico que aprendemos en ecología es que la diversidad, hay distintos tipos de diversidad, ¿sí? Hay muchas palabras que se nos confunden, pero los biólogos decimos diversidad alfa. La diversidad de una comunidad desde la biología es una función de su riqueza, que contemplamos el número de especies como riqueza, ¿sí? Especies diferentes, y de su equitatividad. ¿Qué es la equitatividad? Formalmente es el grado de uniformidad de las abundancias relativas de las especies. La equitatividad es lo contrario a la dominancia, ¿sí? Ahora, ¿qué significa esto? Es la relación entre cosas diferentes y la dominancia entre esas cosas diferentes, ¿sí? En este caso, especies. Ahora, ¿por qué significa esto para una comunidad de seres vivos, ¿sí? Si yo tengo relevo que en un lugar hay 5 especies, pero una de las especies, no sé, pongamos que sea pino, ocupa la mayor parte, esa diversidad de ese territorio es baja, ¿sí? De esa comunidad, perdón, la diversidad de esa comunidad va a ser baja, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene una altísima dominancia del pino en este caso. Entonces, la equitatividad es muy baja y nos tira abajo el valor de la dominancia, ¿sí? Esto me parece súper interesante como herramienta de análisis. ¿Por qué? Porque a veces nos confunden, ¿sí? Uno analiza distintas situaciones y la gente dice, no, pero mirá si sigue habiendo tal planta o tal otra planta, ¿sí? Y otra cosa interesante pasa con los animales, y es que en realidad hay animales que se llaman, tenemos un concepto que es que están virtualmente extintos. ¿Y qué significa esto? Es que esa población se achicó tanto que aún si vemos algún que otro animal, va camino a la extinción, ¿sí? Hoy tenemos extinciones de muchísimas especies que ya son virtualmente extintas, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que sí, quizás hay uno que otro individuo, pero no tiene una diversidad genética como para poder seguir reproduciéndose, y esa especie, lamentablemente, la vamos a perder, a menos que se haga una intervención desde el lugar de la manipulación genética e intentemos hacer alguna cosa para rescatarla, ¿sí? Y por último, quería mencionar que esta idea de la diversidad, así como lo aplicamos para una diversidad de una comunidad que vemos macro, podemos aplicarla para la diversidad micro, que ese es mi tema de investigación, que es la ecología microbiana. ¿Y qué nos dice hoy la ecología microbiana? Y es que en realidad en nuestro cuerpo, por ejemplo, tenemos el 90% de las células que componen nuestro cuerpo, ¿sí? No son células nuestras. Esto es interesantísimo. Son células de microorganismos, ¿sí? Y estos microorganismos son variados. Nosotros conocimos los microorganismos por los patógenos y creímos que todo lo que era microorganismo era malo. Sin embargo, menos del 1% de los microorganismos son patógenos. La mayoría están cumpliendo funciones vitales, no solo en nosotros, sino en el ambiente, en las plantas, en los árboles, en la tierra. Y este intercambio de microorganismos, que va desde en un diálogo mutuo, cumpliendo funciones diversas ecosistémicas, hace que la complejidad de nuestro planeta
sea muy diferente a lo que habíamos pensado, ¿sí? En un reduccionismo científico que pensaba que solamente, digamos, que en realidad los microorganismos, hasta en algún momento se pensó que los microorganismos se encontraban como en un estado solitario, ¿sí? Y después fuimos descubriendo que no, que la mayoría de los casos son biofilms complejos con intercambio de ADN, y donde además estos producen volátiles, ¿sí? Son los MBOX que le llamamos, que son los volátiles microbianos, que producen comunicación. Increíblemente se sabe que estos volátiles, no solo de los microorganismos que están también en las plantas y en los insectos, son esenciales para el manejo de plagas, son esenciales para comprender la complejidad, ¿sí? que involucra el manejo de ecosistemas, y que entonces no podemos tener una mirada donde eliminar sea la única opción, ¿sí? La eliminación de la vida como la única opción, porque en realidad al eliminar estamos también afectando la salud global, ¿sí? Y en esto la idea de que en realidad nuestro planeta es un planeta microbiano es esencial para poder recuperar esta visión o recrear una visión nueva sobre esa relación entre la naturaleza y la humanidad. Hoy incluso se discute si existe el individuo como tal. ¿Por qué? Porque somos más parecidos a algo que sea una comunidad, cada individuo, y entonces hablamos de metacomunidad, como plantea Brown este año, ¿sí? en una teoría muy interesante, más parecido a eso a que individuos por separado, ¿sí? Y esto me parece que nos aporta varias herramientas como para seguir pensando que todo lo que uno va ejerciendo sobre uno mismo y sobre el ambiente está relacionado, y así también la justicia ambiental no puede dejar de lado esta complejidad cuando hablamos de este planeta, donde no es un planeta como lo conocíamos antes, ¿sí? Sino que estamos hablando de un planeta interconectado de maneras que recién estamos conociendo. Y quería cerrar con una frase que me encantó, es la Red de Acción Latinoamericana, que lo que dice es que dice, no se puede sentir este mundo microbiano sin deconstruirnos, pensar sobre resistencias, conexiones, vínculos. Sin duda nos susurra con un sonido ensordecedor que no hay salud si no logramos entender y resignificar la salud de la Madre Tierra. Me parecía interesante traer a colación esta frase que habla de esto, ¿no? Del diálogo de saberes que nos plantea otras miradas. Y muchas gracias y disculpen por la extensión y los problemas técnicos. Bueno, buenas tardes. Reemplazo a Hugo de emergencia. Queremos presentar ahora a doctor Carlos Cintado. Él es doctor en filosofía por la Drew University de New Jersey sobre el tema ecología y teología. Es pastor de la Iglesia Metodista Argentina, jubilado. Trabajó 21 años en el Consejo Mundial de Iglesias y actualmente es concejal de la provincia del Gran Saconé, en Suiza, en Ginebra, por el Partido de los Verdes. Así que vamos ahora a poner en pantalla un video que nos hizo llegar Carlos, y después podemos hacer preguntas porque él está compartiendo con nosotros el panel. Gracias, Carlos, por estar con nosotros. Buenas tardes a todos y a todas. Es un placer para mí poder compartir con ustedes este evento. Estamos justo hoy, 15 de septiembre, en el Ecuador, en el término medio de lo que el mundo ecuménico ha denominado el tiempo de la creación. Este tiempo
que va del 1 de septiembre al 4 de octubre, es un momento en el cual se nos invita a reflexionar sobre nuestra relación con la tierra y con la realidad política, económica y social en el cual vivimos. Se ha publicado una guía para las congregaciones y para las iglesias de qué hacer durante este tiempo, con estudios bíblicos, con imágenes, con reflexiones y oraciones. El jubileo de la tierra es el tema de este tiempo de la creación. Por lo tanto, nuestro redminario sobre justicia ambiental cae justo a tiempo. En esta época de la pandemia, decir que estamos viviendo en un momento de crisis es una verdad de perogrullo. La palabra crisis viene del verbo griego krinein, que significa separar o decidir. Implica una situación grave y decisiva que pone en peligro el desarrollo de un asunto o de un proceso. Es un punto decisivo, un umbral determinante, una línea de cambio en una dirección. Nuestro mundo se encuentra en una profunda crisis, a muchos niveles: social, política, económica, familiar, ecuménica y ecológica. Algunos han dicho que esto no es nada más que una manifestación de una crisis mucho más profunda, y utilizan la palabra una crisis espiritual para calificar el momento en el cual vivimos. Dado que esta palabra espiritual es polisémica, tiene muchos sentidos, otros hablan de una crisis de valores y de sentido, y nos dicen que esto es una crisis del modelo, del paradigma de la civilización que hemos construido. Y nos plantean que para superar la crisis tenemos que lograr un cambio de paradigma, es decir, no es una cuestión de medias tintas, de pequeños ajustes aquí y allá, sino que se necesita un modelo de organización social, política, económica y ecológica radicalmente nuevo para enfrentar el presente y preparar el futuro. Digamos que estamos frente a un momento decisivo en la historia y por lo tanto es una oportunidad extraordinaria que se nos presenta. El tema de esta noche se ha denominado justicia ambiental. Esta expresión es parte del título del Acuerdo de Escazú de Costa Rica de marzo del 2018, que lee lo siguiente: el acceso a la información, a la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe. Casi está de más decir que el gobierno anterior argentino no ratificó este acuerdo. Hay diferentes maneras de expresar esta situación: la crisis ambiental, la justicia ambiental, la justicia ecológica, la justicia climática. Personalmente yo prefiero la expresión ecojusticia, que es un neologismo que expresa tanto la necesidad de la justicia económica y de la justicia ecológica. En su última carta episcopal, el obispo de la Iglesia Evangélica Metodista Argentina se centra en el tema de la ciudadanía ecológica y de la responsabilidad que eso conlleva. La historia nos presenta de tanto en tanto realidades que se expresan en palabras nuevas, unas palabras que amplían el campo semántico y se integran en la conversación y en el discurso cotidiano. Se transforman en símbolos y adquieren una carga y una densidad particular. Una de esas palabras es la palabra ecología,
que viene también del griego oikos, casa, y de logos, el conocimiento. Es la ciencia que estudia a los seres vivos en su medio ambiente. Este término ecologie fue introducido en 1869 por el alemán Haeckel. Para él la ciencia era la que estudia las relaciones de los seres vivos con el medio ambiente, y luego amplía esta definición de ecología. Para Leonardo Boff, la ecología es el arte y la técnica de atender las necesidades comunes de la casa común, que es el planeta Tierra. Retengamos esta expresión, porque vamos a volver a escucharla cuando hablemos de la encíclica Laudato Si. La ecología comienza a formar parte, dije, del discurso social, político, económico y aún religioso y teológico. Se han creado neologismos como ecopolítica, ecocapitalismo, economía, ecofeminismo, ecojusticia, ecopedagogía, ecoteología. Una vez estaba caminando por las calles de Catania, en Sicilia, y paso por una vereda que tenía un cartel que decía Ecopelle, cuero ecológico. Entré para ver de qué se trataba y me mostraron un plástico ruin que intentaba superar y suprimir al cuero. Lo único ecológico que tenía eso era que no habían matado a la vaca, evidentemente. Lo ecológico parece ser hoy que se usa como gancho para hacer buenos negocios. Una imagen de lo que significa hacer teología hoy es aquella que tiene un periódico en una mano y la Biblia en la otra mano. Lo del periódico significa un poco el símbolo de los medios masivos de comunicación. Y hoy, en la época de las noticias falsas, tenemos que tener una posición crítica acerca de lo que leemos y de la realidad que se nos pretende presentar a través de los medios. Me hace acordar esto, aquella canción del cantautor argentino Jairo, que decía, y todos los días, los diarios publicaban porquerías, todos los días. Hoy tenemos el privilegio de ser la primera generación en la historia de la humanidad de poder ver a nuestro planeta fotografiado desde el espacio exterior, un pequeño punto en el cosmos, parte de una estrella, el Sol, una de las miles de millones de estrellas de una galaxia, la Vía Láctea, una de las miles de millones de galaxias que existen en el mundo. Pero en nuestro mundo, la creación, como decimos nosotros, pasa por momentos críticos. Si el apóstol Pablo hablaba de que la creación gime a una como si estuviera en dolores de parto, hoy podríamos agregar que ese sufrimiento se está volviendo simplemente insoportable. Aparte de la crisis de la pandemia de la COVID-19 que mencioné al principio, quisiera señalar en forma muy sucinta 4 crisis que hoy actúan en sinergia una con otra y que se potencian para agudizar aún más la problemática de nuestro planeta. Esas 4 crisis son el cambio climático, la problemática de la biodiversidad, la disponibilidad y el uso del agua y la brecha creciente entre los ricos y los pobres. Es cierto que uno podría agregar otras más, pero quisiera centrarme en esas 4 en esta noche. De todos estos problemas ecológicos se nos presenta como desafíos fundamentales para todo el planeta, porque algunos tienen potencialmente la capacidad de terminar con la vida tal como la conocemos ahora.
Voy a dar un breve pantallazo a estos signos de los tiempos. El cambio climático es una expresión casi telegráfica para hablar de fenómenos que están relacionados entre sí. Y este tema los cubre a todos. El calentamiento global, el efecto invernadero, el aumento del nivel de las aguas de los ríos, mares y océanos, la aparición de bruscas y repetidas sequías, inundaciones, ciclones. Todos estos fenómenos apuntan al hecho de que la actividad humana es la causa fundamental del cambio climático. Es lo que se llama causa antropogénica, una expresión un poco rara, pero quiere decir producida por esta actividad humana. La segunda gran crisis es la problemática de la diversidad biológica o la biodiversidad. Se dice que, bromeando, Alfonso el Sabio, el rey de Castilla del siglo XIII, dijo: si una vez el Señor me habría consultado antes de la creación, le hubiera recomendado que hiciera algo más simple. Referirse a la diversidad es una forma abreviada también de hacer mención a la diversidad de plantas, animales y microorganismos que viven sobre la Tierra y que se relaciona con nuestra vida como seres humanos, y que nuestra vida depende de la variedad y riqueza de los distintos ecosistemas. El problema en este momento es la desaparición masiva de especies. Desde hace algunas décadas la velocidad de extinción de las especies es dramática, aterradora, uno podría decir. Un informe reciente que se publica dice que hace 50 años, desde hace 50 años, se ha producido la pérdida del 50% de la biodiversidad de nuestro planeta. Se cuenta que una mujer indígena de la etnia Mohawk le dijo al presidente estadounidense Roosevelt: cuando ustedes hayan terminado de cortar todos los árboles y de matar a todos los búfalos y de pescar hasta el último pez en los ríos, espero que se puedan comer todo su dinero. La tercera crisis es la disponibilidad y el uso del agua. El conocido biólogo francés Jean-Yves Cousteau dijo una vez que el ciclo de la vida está íntimamente ligado con el ciclo del agua. Por lo tanto, cualquier cosa que se haga contra el agua es un crimen contra la vida. El agua es sinónimo de vida. Sin embargo, se estima que 1.300 millones de habitantes no tienen agua potable y que el 50% de la población mundial carece de instalaciones sanitarias adecuadas. Un asunto que se discute hoy es la privatización, el interés de la privatización del agua y de los recursos hídricos. Y esto no es solamente un problema ecológico y económico, sino político, geopolítico y estratégico. Si no, baste ver el interés de los países y de las multinacionales en el acuífero guaraní. El agua es un derecho humano fundamental. Y la comercialización del agua potable, que es un gran negocio para las multinacionales, ha sido denunciada como una violación de los derechos humanos. La cuarta crisis que quería mencionar, que aparentemente no parecería una crisis ecológica, pero es fundamental para entender la crisis ecológica, es la brecha existente y cada vez mayor entre los ricos y los pobres. Alguien dijo que los ricos deben vivir más simplemente a fin de que los pobres puedan simplemente vivir. Y se cita a Gandhi como aquel que dijo: hay suficiente para satisfacer las necesidades de la tierra y de todos, pero no para facilitar y satisfacer la codicia de todos. La concentración de la riqueza en manos de unos pocos
familias ricas y multinacionales, no tiene parangón en la historia universal. 2.153 multimillonarios, los más ricos del mundo, poseen una riqueza equivalente a la de 4.600 millones de personas. Es decir, poseen una riqueza equivalente al 60% de la población mundial. Estas cifras son alarmantes y una realidad nos avergüenza. Se anuncia que en un remate se compraron un par de zapatillas que pertenecieron a Michael Jordan por $600.000. Y se nos dice también que por la transferencia de un futbolista se han pagado 220 millones de euros. Y al mismo tiempo se nos hace saber que 3.000 millones de personas viven con menos de $1 por día. Los datos que venimos compartiendo son repugnantes, pero lo más terrible es la realidad que está detrás de esas cifras. Mujeres y niños, especialmente mujeres negras, campesinas sin tierra, desempleados, ancianos e indígenas, habitantes de las grandes ciudades excluidas y marginadas. Estos son los sectores sociales más afectados por esta realidad que describimos. Los cristianos, junto con otros, estamos preocupados por esta situación y nos tenemos que hacer algunas preguntas. ¿Tiene la teología algo que contribuir a la necesaria transformación de las relaciones entre los seres humanos y la tierra? ¿Tiene la Biblia algo que aportar a esta discusión y a la praxis que conlleva? ¿Cuáles son las consecuencias éticas y políticas de nuestro llamado a ser discípulos de aquel que vino para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia? Son preguntas fundamentales para la reflexión en estos momentos. Si bien es cierto que para muchos cristianos la Biblia juega un papel importantísimo en su vida, dado que es considerado como el documento fundamental y fundacional de su fe. La Biblia es considerada como el testimonio fundamental de la palabra de Dios con mayúscula, que es Jesucristo. Y se dice que la Escritura ha servido como inspiración y como correa de transmisión del Evangelio liberador de Jesucristo. Pero también tenemos que reconocer que presenta ciertos problemas y ambigüedades. Tenemos que reconocer que la Biblia ha sido utilizada para justificar todo tipo de conductas y posiciones personales y sociales que han sido terribles para los seres humanos. Se han justificado las cruzadas, el colonialismo y las conversiones forzadas, el robo de las tierras, la esclavitud, el racismo, la homofobia, la jerarquía, el patriarcalismo, el autoritarismo, y en el caso que nos toca aquí, se la ha utilizado para afirmar el control y el señorío, el dominio a ultranza y la explotación de la naturaleza por los seres humanos. Es cierto que en nuestro continente, en América Latina, millones de personas han llegado recientemente al conocimiento de la Biblia, y el biblista brasileño Mesters nos dice que el pueblo recupera la Biblia. Le habían expropiado la Biblia, pero ahora el pueblo está expropiando a los expropiadores. En el mundo protestante y evangélico también la Biblia ha jugado un rol fundamental. El problema es que la Biblia da para todos,
Uno puede mantener una discusión con otra persona, un adversario, y arrojarles versículos bíblicos a trocha y moche. Y el adversario puede hacer lo mismo, utilizando versículos mismos bíblicos y argumentando exactamente lo contrario de lo que el primero pretendía. Uno podría decir que a lo largo de los siglos la Biblia ha sido releída y leída para encontrar respuestas a los nuevos problemas y a las realidades nuevas que enfrentamos. Es válido este intento. Es cierto que la Biblia tiene las respuestas a los problemas que surgen. Algunos más bien dicen que la Biblia tiene más preguntas que respuestas. Y es a través de nuestro intento de responder a esa pregunta que quizá podríamos caminar hacia la resolución de algunos de los problemas fundamentales que confrontan hoy a la humanidad. Conviene recordar que la Biblia nos llega con una carga enorme de interpretación de los siglos y que tenemos brechas grandes que nos separan, literarias, lingüísticas, históricas, etc. Y cuando vamos a leer la Biblia lo hacemos con nuestra propia mochila, ¿no? Con nuestros prejuicios, con nuestras presuposiciones, es decir, con nuestro bagaje cultural y por lo tanto con nuestras limitaciones y posibilidades. Toda lectura de la Biblia es contextual, con nuestros propios lentes, y por lo tanto tiene ambivalencias y contradicciones. Pero también aportan a la riqueza, como nos lo han demostrado las hermanas que dirigieron el redminario de la semana anterior sobre la lectura feminista, la perspectiva feminista, la lectura de género de la Biblia. En el siglo II vivió un teólogo llamado Tertuliano, perseguidor de herejes, y que finalmente él fue calificado como tal. Y Tertuliano decía, ¿qué tiene que ver Atenas con Jerusalén? ¿O la academia con la iglesia? Para él la academia y Atenas representaba el espíritu secular, mientras que Jerusalén era la ciudad santa. Mutatis mutandis podríamos decir hoy, ¿qué tiene que ver la ecología con la Biblia? Necesitamos la Biblia para poder entender la crisis ecológica actual. Walter Wink, un biblista estadounidense, recordaba a sus lectores que cualquiera que necesite guía de la Escritura para llegar a la conclusión que la destrucción del ecosistema es algo errado, esa persona es un idiota moral. Hay pluralidad de voces en la Biblia, hay distintos géneros literarios y distintos autores que representan distintas formas de pensamiento. De todas maneras, dentro de estas tensiones y contradicciones, se puede encontrar ideas que reflejaban en aquel momento una sociedad jerárquica y patriarcal que muchos de nosotros rechazamos en el día de hoy. Para este biblista que acabo de mencionar, Wink, el asunto no es buscar textos bíblicos de aquí o allá, sino entender el tenor fundamental de la Biblia, que va más allá de cada uno de los textos o de las palabras. Y él dice, el Evangelio es el mensaje del reino de Dios, un orden libre de cualquier dominación. Y la enseñanza de Jesús y su ser está en el centro de la Escritura. Y dice, Jesús está en contra de todo tipo de dominación. Una visión de la liberación de la vida que muestra Jesús reemplazan los valores androcráticos por los valores de la cooperación. Jesús, en su tratamiento de mujeres y niños, desbarata la rigidez moral de su tiempo. Hace un llamado a la equidad.
Esta lectura cristocéntrica de la Biblia nos da una manera diferente para leerla e interpretarla. Algunos cristianos, muy preocupados por los asuntos ecológicos y con la devastación que estamos viviendo, han decidido en toda conciencia de que no hay motivo para recurrir a la Biblia para su reflexión y su praxis. Ellos toman, miren por ejemplo, el texto de Génesis 1:28, del que hablaremos un poquito más adelante. El texto dice: creced y multiplicaos, llenad la tierra. Fue una sugerencia muy buena para un pueblo relativamente pequeño y que luchaba por un lugar en la tierra. Pero si eso se toma literalmente hoy, sería catastrófico en un mundo limitado con más de 7.700 millones de habitantes. Otros piensan diferente y dicen que el motivo fundamental para preocuparse profundamente por los seres humanos y por otras criaturas es un motivo religioso, pues expresa una preocupación básica. Por lo tanto, la Biblia puede ayudarnos, tiene la potencia para hacer una contribución crítica a la discusión. Tenemos el texto frente a nosotros, distintas posibilidades, y el proceso tiene una doble mano. El lector puede encontrar sentido y actualización a su propia vida, y al mismo tiempo el mensaje abundante para toda la creación. Vale la pena recordar a Mesters otra vez, que dice que lo importante no es encontrar lo que la Biblia dice en sí misma, sino aprender lo que ella tiene que decirnos acerca de la vida. Es interesante notar que la Biblia es producto de un pueblo sojuzgado, que vivió la mayor parte de su historia bajo el poder de distintos imperios de turno: Asiria, Babilonia, Persia, el imperio helenístico y el imperio romano. Por lo tanto, no es un escrito desde el centro del poder, sino al contrario, desde los márgenes, de la perspectiva de los oprimidos. Esto no garantiza una posición homogénea, pero es un elemento sumamente importante para tenerlo en cuenta. Alguien dijo: tenía que ser un pueblo esclavizado el que formulara por primera vez una crítica de la dominación en la historia humana. Ese es el relato del Éxodo. Y la Biblia no es un depósito de opiniones políticamente correctas, sino una lucha constante para superar la dominación, aún dentro de nuestra propia tradición. Leer los textos de las experiencias de los pobres y marginados, de las experiencias de las mujeres, de los campesinos, de los negros, nos ha ayudado a descubrir el mensaje fundamental de justicia e igualdad que se desprende en la Escritura. Este es el fundamento, un mensaje de justicia para los pueblos y para toda la creación. Aquí hay que tener atención: la Biblia no es un recetario para la solución de los problemas de la humanidad. Nunca se escribió en ese sentido. Hay que evitar el bibliolatrismo. Pero de todas maneras, hay que ver cómo la vida que se refleja en la Biblia puede ser la vida abundante para todas y todos. La reflexión sobre la problemática ecológica constituye un tema transversal. Quiere decir que toca todos los ámbitos de las doctrinas tradicionales de la Iglesia e invita a reflexionar sobre la doctrina de la creación, la cristología, la doctrina de la redención, la neumatología, o sea, la doctrina del Espíritu Santo,
y también, sin duda, sobre la escatología. Quiere decir que nos llama a rever nuevamente todos los clásicos de la teología cristiana. Volvamos un poco a la Biblia para entrar en ella. Si bien es cierto que el mensaje de la Biblia en su totalidad nos ayuda a comprender mejor los textos clásicos, conviene mencionar algunos de ellos para ir un poquitito, porque el tiempo nos apremia, un poquitito más a fondo sobre algunas de las cosas. Miremos el texto clásico de Génesis 1, 26 al 28. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastran sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Una interpretación tradicional, sesgada y limitada del texto hizo que se comprenda jerárquicamente la narrativa de la creación, en forma piramidal, donde el hombre ocupa la cúspide y el resto de la creación más o menos mezclada en la pirámide. Esto es lo que se denomina una lectura puramente antropocéntrica del texto. Y esto ha servido a tener una comprensión errada de lo que es la mayordomía, que ha dado resultado catastrófico en la historia del pensamiento. Dejamos de ser criaturas y nos transformamos en semidioses. Esta mayordomía se ha transformado en la hubris humana, es el orgullo, la desmesura, el exceso de ambición y de arrogancia. Pero vale la pena verlo, un estudio hecho por un erudito judío, Jeremy Cohen, que hace un trabajo de revisión de la interpretación de este texto por rabinos judíos y teólogos cristianos premodernos, y dice que prácticamente no existe en esos análisis un permiso para la explotación egoísta del medio ambiente. Casi nunca se habla del tema en los rabinos precristianos, premodernos, y en los cristianos premodernos, nunca se habla de la dominación de la naturaleza. ¿Por qué? A partir del siglo XVI se da una carga errada en este antropocentrismo. El modernismo, encarnado en las figuras del pensamiento de Galileo Galilei, de Francis Bacon, de Descartes o de Newton, hace que se unifique el pensamiento científico y filosófico de la época con la extensión de Europa en el mundo, con el colonialismo y el así llamado descubrimiento. Llega el punto Bacon de decir: hay que subyugar la naturaleza, presionarla para que nos entregue sus secretos y hacerla nuestra esclava. Es interesante que otro pensador francés, un biólogo, Leclerc, dice: el hombre es el verdadero dueño de la naturaleza, un vasallo del cielo es el rey de la tierra. Hay una convergencia entre el interés científico y las políticas coloniales del continente europeo. Una lectura también desde la perspectiva de género nos permite constatar que en realidad, en vez de hablar de antropocentrismo, deberíamos llamarlo androcentrismo. Por tanto, si la naturaleza y la mujer han sido explotadas por los sistemas patriarcales, se requiere una reivindicación de los valores femeninos para solucionar la crisis y la interpretación. Algunos otros estudiosos de la Biblia han tratado de moverse fuera de este
tema del antropocentrismo y hablan de un humanismo descentrado. Algunos otros, especialmente ortodoxos, hablan de un humanismo kenótico, o sea, un humanismo de vaciamiento, tomando como texto fundamental la carta del apóstol Pablo a los filipenses, donde dice que Cristo se vació a sí mismo. El relato de Génesis en realidad habla de la comunidad de la creación, donde todas las cosas tienen su rol, su ubicación, y todo está íntimamente relacionado, donde cada una de las criaturas cumple su función. Todo está relacionado con todo. Es una mantra que repite Laudato Si, que si tenemos tiempo repetiremos y miraremos. Todo está relacionado con todo. Y si alguien puede hablar de un centrismo, cosa que no me gusta, habría que decir que Génesis habla de un biocentrismo. Este todo con todo, sin entrar en concordismo, es lo que la hipótesis Gaia, así llamada, presenta. Hoy la Tierra es una totalidad, dice la hipótesis, funciona como un superorganismo y nos permite ver que si tocamos un elemento de ese componente, tocamos a todos los elementos. Miremos un segundito Génesis 2. Allí el ser humano, Adán, es formado del Adamá, de la tierra, del humus de la tierra. Diríamos, para ese juego de palabras, el humano está formado del humus. Y la tarea del hombre allí del humano, es ser el cuidador, el jardinero, el paisajista de ese jardín que es la creación. El humano debe trabajar la tierra para vivir de lo que la tierra produce. Y hay una interdependencia íntima entre la naturaleza, la creación, la tierra y el ser humano entre ellos. Podemos seguir Génesis capítulo 9, la historia del arca de Noé. Aquí Dios hace un nuevo pacto con Noé y con todos los seres vivientes. El futuro del ser humano, salvar el futuro del ser humano, es inseparable de asegurar el futuro del resto de los seres vivientes. Pasamos al libro de Job, los capítulos 38 y 39 del libro de Job, que es una especie de relato del orden cósmico. Es el texto más extenso de la Biblia donde se habla de la creación no humana. ¿Dónde estabas tú?, pregunta Dios a Job, cuando yo fundaba la tierra. Estamos aquí en una nuevo relato de la creación, una nueva narrativa, lejos de cualquier antropocentrismo. Subvierte y socava cualquier interpretación del dominio del ser humano sobre las otras criaturas. El segundo relato más largo acerca de la creación no humana lo tenemos en el Salmo 104, donde se expresa que el mundo es un don de Dios para todas las criaturas vivientes. La ruaj de Dios, el Espíritu, es el que da aliento de vida a todos los seres. Tú les das, recogen, abres tu mano y se sacian de bien, le quitas el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo. Si bien los seres humanos en este texto reciben un poquito más de atención, no existe ninguna traza de supremacía humana. Somos parte integrante de esta extraordinaria y diversa creación, junto con todas las otras criaturas. Los profetas ven también una relación íntima entre los acontecimientos sociopolíticos de la época y la creación. Miremos lo que dice Oseas en el capítulo 4. Yahvé contiende con los moradores de la tierra, pues no hay verdad ni misericordia. El perjurio y la mentira, el asesinato, el robo y el adulterio prevalecen y se comete homicidio tras homicidio, por lo cual se enlutará la tierra
y se extenuará todo morador de ellas, las bestias del campo, las aves del cielo y aún los peces del mar morirán. Un acontecimiento social que tiene íntima relación con la ecología. Pablo habla, retomando esa imagen de los profetas, sabemos que toda la creación gime a la vez y está con dolores de parto. Y en su segunda carta a los Corintios dice, el que está en Cristo es una nueva creación, porque Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, al cosmos. Y aquí no hay una referencia solo a la humanidad, sino a toda la creación. El cosmos es reconciliado en Cristo. El tiempo no nos permite mirar con mayor detenimiento otros textos, pero en Colosenses se habla de esa imagen del Dios invisible, Cristo, el primogénito de toda la creación. Por medio de Él se reconciliarán todas las cosas, las que están en la tierra como los que están en el cielo. El concepto del reino de Dios puede verse como la renovación de toda la creación, y en ese sentido el vidente del Apocalipsis ve un cielo nuevo y una tierra nueva, donde el río limpio de agua de vida, y a cada lado del río estaba el árbol de la vida, un árbol que produce 12 frutos, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Aquí en esta visión del futuro es la naturaleza la que sana a los seres humanos. Haremos muy brevemente mención a ciertas cosas que han pasado en el mundo, especialmente en el mundo ecuménico. El Consejo Mundial de Iglesia ha llevado adelante estudios sobre la creación, sobre la cuestión ecológica. Especialmente quiero mencionar ahora el programa sobre justicia, paz e integridad de la creación, lanzado en 1983 en la Asamblea de Vancouver, donde la idea de justicia y paz está íntimamente ligada con la idea de la integridad de la creación. Es imposible conversar en este tema sin mencionar un hecho fundamental en la Iglesia Católica Romana: la promulgación de la encíclica Laudato Si, desde hace 5 años. Esta es una encíclica quizás de las más importantes en los últimos siglos en la Iglesia Católica. Da gusto leer la encíclica. Uno encuentra en este texto unas muestras del trabajo hecho por teólogos en el mundo, particularmente por Leonardo Boff. La influencia de esta encíclica en la enseñanza católica marca un hito, es un antes y un después. Y lo interesante de la encíclica es que no está dirigida a los fieles de la Iglesia Católica, sino a todo el mundo. El título de la encíclica, las primeras palabras del famoso Canto de la Criatura, tiene un subtítulo sobre el cuidado de la casa común, lo que mencionamos anteriormente en la definición de ecología de Leonardo Boff. Se repite la mantra: todo está relacionado con todo. Y este es un texto que me parece que, como cosa concreta, las congregaciones de nuestras iglesias deberían estudiar con seriedad. Quiero mencionar también un proyecto puramente secular que se llama La Carta de la Tierra, emitida de hace ya varios años y aprobada por la UNESCO, adoptada por la UNESCO en el año 2000, donde científicos, filósofos, científicos sociales, pensadores y aún teólogos han participado. Leer la Carta de la Tierra es también leer el Evangelio en un lenguaje secular y moderno. Y es un texto que se presta para que nuestras comunidades y congregaciones puedan estudiar concretamente. Uno puede decir ahora, con todo esto, ¿qué hacer? ¿Qué podemos hacer ante la inmensidad de las crisis? ¿Cómo podemos superar esta situación? Bueno, queremos ver, quizás en nuestra discusión, qué se puede hacer
a los varios niveles, nivel personal y familiar, nivel de las comunidades y las congregaciones, nivel de la comunidad y a nivel político, donde es fundamental actuar. Y quien les habla, un humilde concejal de una ciudad en Suiza, les asegura que puede hacerse cuando hay voluntad política y una intencionalidad para transformar las cosas. Hola, abuelo. Hola, Teo, ¿cómo te va? Bien, decime, ¿yo también qué puedo hacer? Bueno, sé que no te hemos dejado el mejor mundo de todos, pero juntos podemos hacer algo para que tu futuro y el futuro de los otros niños y niñas sea un futuro brillante. Dale, entonces todos juntos, adelante nomás. Que esta iglesia sea un árbol en el fondo de tu casa, que haya fiesta y alegría y oración bajo sus ramas, con raíces bien profundas y sus brazos hacia el cielo. Que esta iglesia sea fecunda, dando frutos de... Vuelvo entonces a decir, gracias Carlos, tan completa, gracias a Malena, gracias a Julieta. Tenemos algunos minutos todavía para aquellos que quieran hacer alguna consulta, algún comentario o preguntar algo. Tenemos una pregunta de Laura para Malena. Te ayudo, Daniel. Pregunta para Malena. Pensando a futuro, ¿qué acción, actitud, postura esperás de nuestra iglesia respecto al cuidado de la creación? Recordamos apagar los micrófonos a aquellos que no están haciendo uso de la palabra, por favor. Bueno, primero gracias Laura por la pregunta. Yo creo que, por un lado, no puedo dejar de nombrar que la IEMA en sí tomó el cuidado de la creación como uno de los temas de la gran parroquia hace el año pasado y también pero como jóvenes quizás sería necesario tener nuestro propio espacio, que de hecho desde el equipo nacional de jóvenes, algo que no mencioné antes, teníamos pensados algunas actividades que no pudimos llevar a cabo, creo que como muchos, debido a este tiempo que estamos viviendo. Pero creo que lo más importante o lo que rescataría es que estaría bueno generar, más allá de los temas de la gran parroquia que llegan a todos, a las iglesias y se genera un buen material, estaría bueno contar en sí con un espacio, no sé si diría institucional, pero un espacio donde nos podamos ver reflejados como iglesia y donde en un futuro quizás sí tomar una posición más importante respecto a las cuestiones que pasan en nuestro país y que no nos son ajenas y que quizás muchas veces incluso estaba pensando en también quizás incluso descentralizar de Buenos Aires y ver las realidades de otras provincias y de comunidades de otras partes del país. ¿Otras preguntas? Acá hay alguien que conoce a Teo Pupet, que es el muñequito que nos despidió, así que manda saludos a Teo Pupet. Daniel. Sí. Sería muy interesante si también Carlos pudiera poner a disposición de nuestras iglesias, de la IEMA como de la IMU, su ponencia para poder compartirla en forma amplia, si nos da autorización. Sí, por supuesto, va a estar la presentación. En 48 horas va a estar en nuestro canal de YouTube. Exactamente, con la grabación de todo este panel. Perfecto, muchísimas gracias desde Uruguay para todos. Gracias. Igualmente.
Recordamos que Julieta nos va también a hacer llegar los distintos referencias bibliográficas que nos dio en su ponencia. Claudia Montanari le pregunta a Julieta cómo podemos sumarnos al cuidado del Gran Chaco y la biodiversidad en la zona, desde lejos, en geografía, pero poder apoyar en algo. Mientras tanto, menciono un comentario de Pablo Catania, que dice, hay una frase conocida, pero creo que engloba mucho de lo expuesto y es importante a la hora de pensar y revisar los aportes que podemos hacer desde nuestras comunidades locales. Y dice, la ecología sin lucha social es simplemente jardinería. Chico Méndez. Muy buena. Carlos, podés hablar. Carlos, sí. Bueno, me parece muy pertinente lo que Pablo acaba de decir. Por eso hablaba que una de las crisis que nos encontramos es la brecha creciente entre pobres y ricos. Y decía que evidentemente la lucha por la justicia y la equidad es algo que tiene íntimamente que ver con la situación ecológica y con la superación de la misma. Por eso hablaba también al principio de la ecojusticia, la justicia ecológica y económica. En ese sentido, es claro, y la ecología social aporta una perspectiva fundamental a esto, la explotación de la naturaleza por los hombres es consecuencia de la explotación de los seres humanos por otros seres humanos. Esto quiere decir que sin justicia social no habrá justicia ecológica y viceversa. Muy bien. La pregunta era sobre cómo podemos aportar a la situación en el Gran Chaco, ¿no? Exactamente, sí. Bueno, en realidad, digamos, dos cosas. Por un lado, decirles que la JUM es una entidad en la cual ustedes ya están aportando, ¿sí? Digamos, ya son parte, sin saberlo, porque la JUM es de las iglesias, y realmente en esto me parece que es algo que insistimos, en que la manera de acompañar es justamente pudiendo, por un lado, tener un mayor intercambio, acercar las congregaciones a esta experiencia de la JUM por lo que eso significa, y a partir de ahí es cuando surgen los mayores intercambios profundos y proyectos y ideas y sueños, ¿sí? Porque, por ejemplo, les cuento un caso con una comunidad de un barrio periférico, con un barrio bastante vulnerable en Ciudad de Buenos Aires, una comunidad de la iglesia de la IERP. Se armó un intercambio interesantísimo con jóvenes de la residencia estudiantil que ofrece JUM gratuita a jóvenes indígenas, ¿sí? que son estudiantes universitarios o de terciario, y ese intercambio entre jóvenes, ¿sí? que sufren la criminalización acá en Buenos Aires, ¿sí? por factores socioeconómicos y por estos racismos, ¿sí? que se ven incrementados en este momento, y la criminalización que sufren los jóvenes en el Chaco. Y este intercambio fue maravilloso desde el empoderamiento, ¿sí? La forma en la que acompaña la JUM no es desde la caridad. La forma en la que acompaña la JUM es brindando espacios como facilitadora donde las comunidades encuentran sus propias soluciones a sus conflictos y a la vez facilitando herramientas en este acompañamiento. Y esto, digamos, no hay una fórmula general. Lo interesante es justamente acercarse entre
en este diálogo, y ahí surgen las iniciativas, ¿sí? Por eso es que, bueno, la FEMA, por ejemplo, en otro momento nos invitó a participar como talleres. Eso también es algo que nos encanta, ofrecer talleres en distintas congregaciones. Se ha conformado también un grupo de voluntarios a partir de los encuentros que se ofrecen y campamentos, donde son jóvenes que colaboran con distintas iniciativas de acción de la JUM, como voluntarios de JUM a distancia. Esto también es una interesante alternativa, y donde también aportan, y creo que esto es fundamental, digamos, ese ida y vuelta. Uno tiene la idea de que el Chaco nos queda lejos, ¿no? Y en realidad, realmente hoy, con las posibilidades que hay, las colaboraciones son múltiples. Y por otra parte, bueno, claramente que no está de más, digamos, mencionar que todo lo que hacemos se sostiene gracias a donaciones de hermanos y hermanas de diferentes lugares. Y eso también es importantísimo, porque sin lo cual no podríamos seguir adelante. Espero haber respondido a la pregunta. Muy bien, gracias, Julieta. Estaba Susana. Si no, otro comentario. Adriana Murrielo, me gustó el concepto de ecojusticia. También hay quienes están hablando de ecociudadanía para hacer esta mirada comprensiva y de puesta en acción. También me gustó los varios inter de la JUM que llevan a una mirada más amplia y problematizadora para generar nuevas preguntas, más allá de los límites de nuestras disciplinas, nuestra cultura o nuestras confesiones de fe. Buenísimo, gracias, porque ese comentario también ayuda al intercambio. ¿Cómo podemos hacer aporte económico para la JUM? Soy de la Iglesia Católica, pregunta María Inés. Buenísimo. Mira, en realidad hay diferentes maneras. En la página web de la JUM se las puedo pasar. Si googlean Federación Junta Unida de Misiones JUM, les va a salir. Y así igual es el Facebook, JUM, Junta Unida de Misiones. Pueden contactarnos por ese medio y les pasamos los datos de cuenta bancaria y demás. Por otra parte, buenísimo, ahí Vivi pasó por escrito. Y por otra parte también mencionar que justamente este trabajo es interconfesional, ¿no? Me encanta que gente de esto de la Iglesia Católica o incluso de otras confesiones pueda acercarse. Realmente es una situación urgente la que vivimos, y vale la pena recordar que nuestro equipo, que es un equipo que, digamos, que pone el cuerpo por todos nosotros y nosotras, ¿sí? Que estamos a la distancia, ese equipo sufre amenazas de vida cotidianas, porque estar hoy en territorio defendiendo la naturaleza, defendiendo quienes cuidan la naturaleza, significa jugarse la vida. Así que en ese sentido también creo que esto es parte de un testimonio enorme, y todos quienes colaboran a distancia son parte de esa entrega, ¿sí? Así que gracias por la preocupación. Pablo Catania, para Julieta, si tenés los links en los que se puede acceder a los textos citados en tu ponencia, ya nos pasaron el desarrollo. Buenísimo, muy bien. David, sí. Pues. No, contesto a eso. Mirá, en la presentación están los links que cité, y después cualquier cosa, sin problema me escriben a mi mail. Ahora lo paso por el chat, y podemos seguir intercambiando. Hay muchísima bibliografía, así que es interesante, según los intereses que tengan, aportar para eso. Según Wesley, el hombre no es el propietario, Dios es el propietario. El ser humano está puesto para cuidar y disfrutar. ¿Qué tipo de leyes o cuidados están en manos del Estado, que somos todos, para no permitir estos avances de tala o protección de los glaciares y acuíferos guaraní? Una pregunta concreta. Si puedo
tratar de dialogar con la pregunta específica. Es fundamental que, creo que la pregunta la hacen Miriam y David, es fundamental que haya un trabajo a nivel político para establecer leyes que permitan la protección de los bosques, la creación de parques nacionales, leyes como el agua como derecho humano y no como propiedad individual o de pequeños grupos, leyes que no permitan explotaciones mineras que degradan el medio ambiente y la salud de las personas, y aún más que nada leyes o esquemas sociales y políticos que vayan más allá de este capitalismo neoliberal que nos está carcomiendo a nosotros y al planeta. Por eso la participación política y la responsabilidad política de cada uno de nosotros tiene que ser fundamental. Gracias, Carlos. Claudia Montanari se pregunta, pienso en la pandemia y en la crisis económica, ¿cómo volver y resistir las inversiones que al mismo tiempo dañan el ambiente, ¿no? Sí, eso es parte de la lucha en la cual estamos todos inmersos. Aquellos que no están directamente en la lucha política, pero sí en la participación social, también junto con organizaciones de la sociedad civil, tienen que crear conciencia para que la ciudadanía pueda ser ejercida claramente y buscar lo que es positivo para la vida y no crear una sociedad que nos lleva a la muerte. Hoy muchos están relacionando la pandemia con la crisis ecológica y creo que tenemos que tomar en serio esa reflexión y la acción. Aporto a lo que comentaba Carlos. Es interesante que por esta pandemia la crisis también es una oportunidad. Me parece que hay acá, por ejemplo, se expresaron diferentes investigadores de manera que no lo habían hecho antes, como un documento que salió de investigadores justamente relacionando lo que dice Carlos, la pandemia, con un avance sobre la vida silvestre, donde entonces se estrechan los contactos con especies que alojan distintos virus para los cuales nosotros no tenemos adaptaciones particulares o defensas inmunes. Pero estos, por ejemplo, en el caso de los murciélagos, ¿no? En particular con este caso, tiene que ver con un avance sobre el hábitat. Hay estudios sobre otros virus COVID en particular, que a quien le interese le puedo pasar, y la relación cómo ha sido sobre el avance del desmonte y coincidente con esta enfermedad proveniente de un virus alojado en los murciélagos. Los murciélagos alojan muchísimos virus, y bueno, y en este avance sobre la vida silvestre significa también exponernos a nuevos patógenos por la propia destrucción de estos ambientes. Gracias, Juli. Sí, acá Viviana nos adelanta, lo hacemos a modo de promoción. En el mes de octubre tendremos un curso introductorio sobre justicia ambiental, coordinado justamente por Pablo Catania, que está presente aquí, para quienes estén interesados en seguirlo. Ya vamos a hacer llegar la promoción. Hago un pequeño aporte con lo de otras posibilidades. Me quedé pensando y parece interesante también decir, a veces se comenta como si no hubiese otras posibilidades tecnológicas en la idea de desarrollo cuando se piensa la tecnología, y eso no es cierto.
Yo estoy a la vez vinculada con biomateriales por otro proyecto, y las posibilidades en biomateriales son excelentes, bioplásticos, materiales a partir de hongos, de biominería, muchísimas tecnologías a las cuales no estamos generalmente informados, ¿sí? No solo de las energías limpias conocidas, sino muchísima tecnología desde otras ideas de desarrollo. En esto también no hay que dejarse engañar y está bueno profundizar, investigar sobre todo lo que se está haciendo, ¿sí? Y exigir desde la población demandar estas tecnologías. Porque esta misma lucha se vive desde el ámbito científico, ¿no? Entonces la demanda es desde ambos lugares, para que justamente a quienes estamos en estas tecnologías que puedan posibilitar otros tipos de desarrollo, también nos den presupuesto porque sea algo importante que exige la sociedad. Muy bien, acá hay una... ahora te doy, Carlos. Una información de Pablo Catania que dice que hay un link que podemos ver en la zona de chat, donde se puede bajar la Laudato Si, tal como la recomendó Carlos. Es genial y oportuna para hacer lectura y reflexión en las comunidades, en especial por su abordaje desde la teología latinoamericana. Y está el link, aquellos que lo quieren copiar, está disponible. Sí, Carlos. Simplemente agregar que Julieta utilizó recién una palabra clave, desarrollo. Ahora está de moda hablar de los objetivos del desarrollo sostenible lanzados por las Naciones Unidas para el año 2030, y a veces sin tener una perspectiva crítica, mucha gente se ha subido en el vagón de cola de ese tren. Los objetivos para el desarrollo sostenible son interesantes, importantes en su formulación, pero hay que mantener una perspectiva crítica en el sentido de que en el sistema neoliberal capitalista hablar de objetivos para el desarrollo sostenible es un oxímoron, o sea, una contradicción en términos, porque nuestro sistema entiende el desarrollo como la mayor producción y la mayor explotación de la tierra, mientras que el desarrollo humano es algo totalmente diferente. Por lo tanto, tendríamos que tener un diálogo sobre ese tema que vaya más allá de los eslogan y que busquen las raíces de la problemática actual en la cual estamos viviendo. Muy bien, gracias, Carlos. Vamos de esta manera cerrando. Pedimos disculpas, que nos pasamos un poco en el tiempo. Sigue siendo muy interesante y sigue habiendo preguntas, pero vamos cerrando sin antes recordarles próximo encuentro, el próximo panel, que será el 29 de septiembre. La temática es la comunicación en tiempos de posverdad. Así que los dejamos con esta inquietud, le vamos a hacer llegar la promoción. Desde ya, muchísimas gracias otra vez a Malena, a Julieta, a Carlos, por los excelentes aportes que han hecho, complementarios totalmente para esta visión general de esta problemática que como cristianos y latinoamericanos nos debemos enfrentar. Los esperamos entonces a todos y a todas para el 29 de septiembre a las 18 horas con el panel Comunicación en tiempos de posverdad. Muchas gracias y hasta entonces.